Bueno, entonces, en cuanto al tipo de esquemas que nosotros vamos a encontrar, de tipo mecánico, en una instalación eléctrica de automatismos, tenemos principalmente dos, los esquemas de mecanizado y los planos de situación. Bueno, tienen finalidades distintas. El primero, que sería el plano de situación, o layout de armario, que se llama así también muchas veces en el software de caza eléctrico, es un plano donde represento a escala, es decir, a escala tienen que estar de manera proporcionada, indicando la escala, la situación que los elementos tienen en el cuadro, cómo voy a presentar, cómo voy a montar una determinada instalación. Bueno, aquí en la transparencia, al imprimirlo OneNote no quedó, perdió claridad, ¿no? Está borroso, pero bueno, se ve la idea, ¿no? A escala real, 1:1 o la que sea, bueno, 1:1 no se suelen dibujar por el tamaño de los cuadros, pues 1:2, 1:5, 1:10. Las escalas normalizadas no os lo ponen los apuntes, pero van siempre 2, 5, 10 y múltiplos, ¿no? Las de reducción, por ejemplo, que son las más típicas aquí, voy a tener unos a 2, unos a 5, unos a 10, unos a 20, unos a 50, unos a 100, unos a 200, unos a 500, unos a 1000. Más de unos a 1000 en un plano de estos, pues bueno, unos a 1000 ya sería demasiado reducido para lo que nosotros representamos aquí. Planos escala 1:5, 1:10 es lo más típico aquí, ¿vale? Se pueden utilizar según la norma otras escalas, pero debe justificarse, tiene que ser por algo justificado. Bueno, como veis aquí, pues ya se intuye por la silueta, ¿no? Se identifican físicamente pues una serie de contactores, un bornero en la parte de abajo, una serie de protecciones en la parte de arriba. Todas estas siluetas de los elementos, los fabricantes los suelen tener disponibles en sus páginas web hoy en día. Esto se descarga, lo monta sobre el plano y demás, igual que el armario, lo que son los contornos de los armarios. En archivo de XF, que es el archivo, digamos, universal de intercambio de dibujos vectoriales, lo vais a tener de cualquier material, de cualquier fabricante medianamente potente. Vale, con lo cual es muy fácil componer ese tipo de planos en AutoCAD. Si utilizo un software de caza eléctrico, también van a tener los formatos más usuales de ese tipo de software. Lo vais a bajar cuando bajéis la base de datos de un componente, lo vais a tener en la base de datos y os va a permitir el software hacer el layout ya poniendo la silueta concreta de cada uno. Esto es una ayuda al instalador, al montador del cuadro, a saber dónde van colocados los componentes, ¿vale? Hay que referirse a ellos con las marcas que tienen en el esquema. Creo que se ve, aunque está un poco borroso en la parte de arriba, como aparece F1, F2, F3, K1, K2, y luego una serie de... Bueno, son todo contactores, ¿no? Van todos con la letra K. Aquí borneros con la letra X. Este plano, aunque pone cotas aquí, no tiene por qué estar acotado. La layout de armario muchas veces no lleva cotas. Simplemente es ver dónde se están situando. También habría uno para lo que es la tapa del cuadro. Este que tenéis aquí es un plano de situación de la tapa del cuadro donde van los componentes. ¿Vale? Luego tendríamos el segundo, que son los esquemas de mecanizado. Una tapa como esta de un cuadro donde yo voy a fijar pulsadores, conmutadores rotativos, interruptores, bueno, lo que sea, componentes para que el operario pueda interactuar con la máquina o recibir información. Todos estos componentes suelen ir en base a taladros o diferentes tipos de formas que se van haciendo sobre la tapa del cuadro. Entonces hay que hacer un plano donde indiquemos al montador cómo tiene que mecanizar la tapa del cuadro. Es decir, dónde tiene que hacer los taladros, a qué medidas y demás. Eso, el mecanizar la tapa, el cortar canaleta, cortar carril, hacer taladros en la base de un cuadro, en la base metálica de un cuadro, mecanizar presas topas, son las operaciones de mecanizado más típicos que se hacen en un taller de montaje eléctrico, ¿no? De cuadros. Que bueno, las hace pues el eléctrico, no tienen alguien específico para mecanizar. Normalmente son las mismas personas las que realizan o bien todo el proceso o van realizando diferentes partes del proceso en diferentes momentos. Bueno, para el mecanizado ese sí que tiene que ser un plano acotado.
¿Qué son las cotas? Las cotas, pues es esto que tenéis aquí. Estos dibujos donde yo pongo unas flechas con unas cantidades, unos números que me indican las medidas, eso son las cotas. Es una manera de indicar las medidas que tienen los componentes reales que yo voy a mecanizar o que tengo en una máquina, ¿no? En el caso, por ejemplo, más de los mecánicos. Está como todo normalizado, hay una serie de reglas que están en la norma UNE y aquí lo que tratamos es de que tengáis una idea general de cuáles son las principales normas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de acotar. ¿Qué forma una cota? ¿Qué elementos? Los tenéis ahí relatados. La cota, que es propiamente lo que es el número, lo que me indica la medida de longitud, no puede ser longitud o puede ser grados, ¿no?, en el caso de un ángulo. Eso se llama cota. Distinguimos entre cotas funcionales y cotas no funcionales. Las funcionales son las que son esenciales para poder interpretar correctamente la pieza, y una cota no esencial es una que no es imprescindible. Muchas veces las cotas no funcionales se pueden prescindir o se pueden sustituir por otras, ¿no?, por otras medidas indirectas que me den la medida. Luego tengo también cotas de tipo auxiliar, que estas se dan solo a nivel informativo, y estas sí que serían totalmente prescindibles. Hay que pensar que los dibujos que vamos a manejar con cotas son dibujos siempre a escala también, ¿eh? Tienen que indicar siempre en el cajetín la escala a la cual están trazados. Es decir, aparte de dar las medidas, tiene que ser posible para el operario poder medir sobre el plano. Aplicando la escala que aparezca en el cajetín, obtendrá en cualquier caso la medida real. Bueno, elemento llamamos a una característica concreta de una pieza, que puede ser una rosca, una ranura, un perfil, eso le llamamos elemento, un elemento de acotación. Y un producto acabado a una pieza completa que está preparada para el montaje y para el servicio. Bueno, ¿cómo se aplican las cotas? ¿Cómo se utilizan? Se indicarán directamente sobre el dibujo todas las informaciones dimensionales necesarias para definir clara y completamente, esto es muy importante, clara y completamente, todo lo que me embadurne el dibujo de información que no necesito, hay que eliminarlo. Aquí nuevamente vuelvo a lo que os decía un día. Lo simple siempre es lo mejor, lo más sencillo es lo mejor. Si yo defino con muy pocas cotas toda la pieza, perfecto. No tiene sentido añadir 3 o 4 cotas más, porque lo único que van a hacer es crear confusión, ensuciar el dibujo, porque al final lo ensucian y te dificultan muchas veces pues interpretar correctamente. Cada elemento se acota solo una vez en el dibujo. Cada elemento se acota solo una vez. Recordad que elemento es pues un roscado, una longitud, una curva, lo que sea. Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes. Si yo tengo, por ejemplo, un círculo y tengo una vista donde se ve el círculo que es redondo, voy a intentar poner la cota en esa vista donde tengo el círculo, ¿vale? Si no tengo esa vista, es por ejemplo un eje que no se suele hacer esa vista o se pone simplemente, se indica que la sección es circular, pues nada, y acotaré sobre una vista de perfil, ¿vale? Que es más típico en ese tipo de pieza, pero si hubiese una de las vistas donde yo veo esa dimensión, eso que quiero acotar claramente, ahí es donde debo de acotarlo. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad, por ejemplo en milímetros, aunque sin indicar su símbolo. De hecho, vamos a entender en todos los planos, si no tengo ninguna indicación en el cajetín, que las cotas son siempre milímetros, ¿vale? Si veis sobre un plano, sin que os diga nada, 1000 milímetros. En nuestros planos, si nos vamos a un plano, por ejemplo, de una planta de un edificio de viviendas, la cosa cambia, porque no se van a dar en milímetros las unidades por razones obvias. No es dimensionalmente adecuado, no es una unidad adecuada para lo que vamos a medir. Pero en nuestros planos, la unidad correcta, la que por defecto vamos a utilizar siempre, son los milímetros. Nunca vamos a poner, salvo que dé una cota en una unidad diferente, nunca le voy a poner unidad a las cotas. Las cotas son solamente un número. Nunca van a tener centímetros, milímetros. Si estoy dando todas las cotas, por ejemplo, en centímetros, lo pondré en el cajetín. Cotas en centímetros, ¿vale? Pero no le voy a poner centímetros a las cotas. Sí lo pondría si en un momento dado hago una que sea diferente a las demás, que tampoco es recomendable, pero se podría hacer.
No se indicarán más cotas de las necesarias. Eso es un poco redundante de lo que decíamos antes. Las necesarias para definir la pieza. La dificultad de la acotación radica en parte en esto, en no dar más cotas de las necesarias y en darlas de una manera que le sea útil a la persona que tiene que mecanizar. Es decir, para acotar bien siempre hay que tener en cuenta el proceso de mecanizado. Los mecánicos lo saben muy bien, porque según cómo vayas a mecanizar la pieza, tienes que acotarla desde un sitio o desde otro, de una manera o de otra. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, para fabricar una pieza voy a apoyarla sobre una cara, para poder mecanizarla, esa cara sobre la cual la voy a apoyar será la referencia para las cotas. No tiene sentido tomar como referencia a lo mejor pues una cara que va a ser resultado de un mecanizado o de parte de ese proceso de mecanizado. Cuando sea necesario, os dice, hay excepciones a esta regla, se pueden indicar estados intermedios de fabricación. Bueno, cuando tengo que ir haciendo cortes o, no sé, o descartar partes de una pieza en el proceso, pues ahí sí se puede señalizar alguna adicional para que la persona que mecanice lo tenga claro, pero es encaminado a que el proceso de fabricación de la pieza sea el adecuado, sea fácil para el operario. O también cuando representa ventajas, cuando, no sé, doy una cota que sea más cómoda para interpretar la pieza, pues se puede dar alguna extra. Los métodos de fabricación o de control no se deben de especificar en el plano, a menos que sean imprescindibles, ¿vale? No se deben comentar ahí. Las cotas funcionales deberán expresarse directamente sobre el dibujo, siempre que sea posible. Ocasionalmente puede estar justificada una acotación funcional directa. En tales casos, se comprobará que se obtienen los mismos efectos que con la acotación funcional directa. Indirecta, decía en el anterior, ¿eh? Una acotación funcional indirecta debería producir el mismo resultado que la directa, ¿no? Es al final un poco la clave. Las cotas no funcionales deberán situarse en el lugar que más convenga con las vistas de fabricación y verificación. Bueno, vamos a ver ejemplos y los comentamos. Todos estos ejemplos vienen aquí en los métodos de acotación, ¿vale? Os va dando ejemplos de cómo se hacen las cotas. Bueno, una primera norma, viendo por ejemplo esta figura de aquí. La primera cota siempre se separa un mínimo de 8 milímetros de la pieza, la primera cota, ¿vale? La primera línea de cota, mejor dicho. Es decir, esta línea de aquí va a estar a una distancia de 8 milímetros de la arista de la pieza. Las siguientes, las que vienen encima de ella, como es el caso, 5 milímetros de distancia, ¿vale? 8 la primera, 5 milímetros las siguientes. Los elementos que tiene una cota los tenéis representados aquí. Tenéis la cota, que es el número. Este número que aparece añadido aquí sería una tolerancia. Os indica el más menos, es decir, la medida, cómo puede variar hacia arriba o hacia abajo. La línea de cota, que es la línea sobre la cual está el número. Fijaros que el número no está en medio de la línea, sino que está encima siempre de la línea, ligeramente separado, pero encima de la línea. ¿Vale? Encima quiere decir que yo no puedo hacer una cota así, no puedo tener aquí una cota y poner aquí el número debajo, ¿vale? Encima tiene que ser encima. La cota siempre encima, ligeramente separada de la línea, sin tocarla. Luego tengo en el extremo lo que llamamos los extremos de la cota. Normalmente lo que vamos a utilizar van a ser flechas. Aquí tenéis varias opciones. Tenemos la flecha como la que aparece ahí. Tenéis la flecha totalmente rellena. El ángulo que tiene esa flecha son 15 grados, ¿vale? No es una flecha así. Una flecha bastante aguda, ¿vale? 15 grados es el ángulo que tiene esa flecha de ahí. Tenemos también la opción, hay más opciones, ¿eh? Tenemos la opción del punto. Cuando no me cabe la flecha, lo que se suele poner es un punto, ¿vale? Cuando tengo, aquí sale algún ejemplo posterior, que tengo las cotas muy juntas, y para que me entre el número, en vez de poner la flecha, lo que se pone es un punto. Suele ser para cotas que se hacen en serie. Más extremos de cota que podéis ver por ahí. Tenemos el clásico,
más utilizado en la norma antigua, que es esa línea que cruza ahí a 75 grados, ¿vale? Esa es otra manera de acotar. Esta está más en desuso. Lo que conviene en cualquier plano es no mezclar, salvo la flecha, que sí se puede mezclar con el punto, porque el punto, digamos que es sustitutivo. Las demás conviene no mezclar, es decir, no voy a tener un plano con una cota que me acaba así y por el otro extremo me acabe así. Vale, eso no debería de hacerlo, no debería de andar mezclando. Vale. Otro elemento que forma la acotación es esta línea sobre la cual se apoyan las flechas. Eso se llama la línea auxiliar de cota. La línea auxiliar de cota suele rebasar la flecha aproximadamente en 1,5 milímetros, 2 milímetros. Como el AutoCAD esto os lo hace de manera automática, en el AutoCAD lo podéis ver muy bien porque os lo hace de manera normalizada. La que viene por defecto en el AutoCAD es, en mi opinión, la más correcta o la más utilizada dentro de la norma, de las opciones que la norma os da. Os utiliza la flecha plena, os pasa, ya os digo, la línea auxiliar de cota 1,5 milímetros. Fijaros que en la mayor parte de las cotas siempre la línea auxiliar de cota y la línea de cota van a ser perpendiculares. La línea auxiliar de cota está en contacto con la pieza, en el AutoCAD os la separa ligeramente, ¿vale? También es válido, es decir, no llega a contactar con la arista, pero la separa ligeramente. Es también bastante visible en la figura que el grosor de las aristas y el de las líneas auxiliares de cota es diferente. Siempre las líneas de cota, los elementos de acotación, se trazan en un grosor más fino que las aristas de la pieza. Puede ser 0,25, 0,35, 0,25, 0,5, ¿vale? La razón, por ejemplo, del doble que decíamos para los grosores, aquí sería la más adecuada, para poder distinguir claramente. Veis también algún elemento que no es propiamente de acotación, pero de dibujo mecánico que se ve bien ahí, como los ejes de simetría se trazan con línea de trazo y punto. Todo esto hoy en día tenemos la suerte de que el AutoCAD nos lo resuelve bastante bien. Tengo todos los tipos de línea, es muy fácil definir los grosores. Las cotas ya me las hace bastante bien, bastante correctas. Bueno, más tipos de acotación. A ver, cosas que... Bueno, esto es lo que llamamos la acotación funcional. ¿Vale? Eso sería una manera de acotar. Y aquí podríamos acotar también... Bueno, dependería del proceso de fabricación, ¿no? Pero si acotamos hacia aquí... Imaginaos que acotamos esta medida... Así puedo poner esto un poco más estrecho. Vale. Estamos definiendo las mismas dimensiones, ¿no? De otra manera. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál podría ser la diferencia? La diferencia podría estar relacionada con el proceso de fabricación. Si al que fabrica le es más útil conocer esta distancia que la distancia total, pues esta puede ser adecuada, ¿no? Imaginaos que él si toma como referencia este plano de aquí, y a partir de aquí es donde él va a tomar las medidas en ese eje o en esa pieza, para poder ir mecanizándola con esas dimensiones, pues a lo mejor acotar de esta otra manera sería más adecuada, ¿no? Aquí pondríamos los 25 y aquí pondría 40, ¿no? Que sería la suma de 25 más 15. ¿Vale? Eso para que veáis que también diferentes maneras de acotar serían igualmente válidas, ¿eh? Desde un punto de vista de la norma, estoy dando las dos dimensiones exactamente igual. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cota desde una referencia fija. Toma el centro en este punto de aquí, en esta superficie que es donde acaba esa pieza, donde acaba el chaflán, donde es justo el extremo de la pieza, y de ahí nos va dando cotas siempre referidas a ese centro. ¿Vale? Es una acotación, en parte un origen. Es otra manera también de acotar. Fijaros que en este caso las cotas no las da sobre la línea, sino que las dan perpendicular a la línea. Marca la distancia al origen de cada una
de los puntos que están en el extremo de la flecha, que es donde está acotando. Esto es otro tipo de acotación, digamos, alternativa. Esta está bien porque ocupa menos espacio, ¿no? Digamos que ensuciamos menos el esquema. En piezas que tienen un montón de medidas referidos a una misma superficie, pues es bastante útil. Podríamos haberla aplicado también a esta pieza de aquí de antes, ¿no? ¿Veis? Lo mismo de ahí con la misma pieza, dos maneras diferentes de acotar. Aparte de la que yo os di, también podíamos tomar la referencia respecto a la otra superficie. ¿Cómo se acotan los chaflanes? Cuando tengo un chaflán, se acota respecto a la arista imaginaria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo normal es que la pieza primero se mecanice con la forma de la arista y luego se desbaste por algún método, ¿vale? O se corte, o se desgaste, o con abrasión o con lo que sea, pero se consiga el chaflán que tenéis ahí. Pero la pieza original, la pieza que va a tener que cortar el operario para poder conseguir eso, es hasta la arista, por eso se marca la arista, tiene sentido. Cuando tengo líneas inclinadas donde no es posible o es confuso acotar de manera paralela, que es como se hace, se pueden sacar las líneas hacia afuera de esa manera. ¿Vale? Es una excepción a esa norma general que las líneas auxiliares de cota siempre son perpendiculares a la pieza que estoy acotando. Aquí no, pero es por la inclinación de la pieza. Fijaros que si yo dibujase la cota aquí, las flechas se estarían superpuestas. Si yo dibujase en recto, me quedaría la pieza y las flechas todo encima uno de otro, ¿no? Ahí. No quedaría bien. Por eso es posible hacer eso según la norma. ¿Y ahí dónde pondrías la distancia? Aquí la pondría aquí en medio de la línea, aquí. Que se lea, como siempre todo en los planos, se tiene que leer desde abajo, desde la derecha. Si es, por ejemplo, imagínate que esa cota son 23, yo escribiría 23 aquí así. Que se lea desde la derecha. Leyéndolo desde la derecha, fijaros que sigue estando encima de la línea y separado ligeramente, ¿no? Si me pasa que yo no tengo espacio, incluso el número me puede causar ahí un problema, siempre lo que se puede hacer es sacar la línea de cota al exterior. Yo puedo sacar esta línea aquí y poner aquí 23. Eso se vale también. Prolongo la línea y lo pongo por fuera. Hay veces también en cotas estrechas que se acota exteriormente. A ver si hay, yo creo que había algún ejemplo aquí. Bueno, tenéis ahí diferentes opciones, de líneas de cota que os decía antes. Por ejemplo, aquí, este es el ejemplo de lo que os estaba comentando ahora. Ahí tengo una medida que es muy, muy pequeña. ¿Qué hago? Saco la flecha hacia afuera. La pieza seguramente acabaría aquí. Imaginaos que la pieza está aquí y la pieza acaba aquí. Pues la línea de cota la saco para afuera. Y el número se podría poner aquí. Si esos son 2 milímetros, pues pondré ahí el 2. Que podría ser, no sé, un 4, 10. Incluso esta de aquí se podría sustituir por un punto. En vez de poner una flecha ahí, podría poner un punto también. Como el número lo va a poner fuera, pues no le hace falta, ¿no? No saca la flecha. La otra es ancha, en este caso no haría falta. Pero cuando tengo varias de estas así estrechas seguidas, en vez de flechas pongo puntos. La idea es que no se paste todo, ¿no? La flecha con la línea, con el número. Bueno, cuando tengo... Esto sí es de aplicación a lo que nosotros vamos a hacer casi directamente. Una pieza donde tengo varios taladros sobre una superficie. Lo que a mí me interesa acotar siempre en un taladro es el centro. ¿Por qué? Porque es donde va a tener que marcar la persona que mecaniza para poder hacer el taladro. Normalmente en una superficie metálica, como es la tapa de un cuadro, se marca el centro con un punzón, no me acuerdo del nombre que tiene la herramienta. Bueno, con el punzón este se le da un martillazo para marcar ligeramente la superficie, de tal manera que cuando ponga el taladro, el primer taladro que haga, no se me mueva la broca, no baile la broca encima de la superficie y me quede justo en la posición. Vale, normalmente si el taladro es muy grande, sería primero con una broca más fina y luego ya iría con una broca más gruesa.
o si es incluso ya un diámetro grande, iría con una broca más fina y luego ya iría con la broca y con la corona para poder hacer el taladro a la medida que yo necesite. Taladro, por ejemplo, de 22 milímetros, como llevan muchas veces las tapas del cuadro, con una corona de 22 sale perfecto. Vale. Por lo que se acota ahí, lógicamente, es el centro, porque es lo que el operario necesita para poder hacer el taladro. No va a indicar nada si yo le indico esta cota de aquí, por ejemplo. Esto a él no le sirve de nada. Esta cota de aquí no me interesa. ¿Para qué quiere él saber a dónde llega el círculo? Lo que le interesa es ese centro de ahí, ¿no? Ese centro de ahí y ese centro de ahí. En el interior de la pieza suelo trazar línea de trazo y punto, aunque fijaros que aquí también pone la línea auxiliar de cota, ¿eh? Podría ser hacer solo la línea de trazo y punto, es decir, del eje de simetría, hasta estar ligeramente fuera de la pieza y luego tirar ya línea auxiliar de cota. Se puede hacer también línea de eje de simetría hasta la arista de la pieza y luego de la arista de la pieza hacia afuera, línea auxiliar de cota. Van a ir en el mismo grosor, en el grosor fino, tanto la del eje de simetría como las líneas auxiliares de cota. Esto es algo que hay que intentar evitar, pero hay veces, como es el caso de este plano, donde no hay más remedio. Me refiero a este cruce de cotas. Esto de que las cotas se crucen ahí, una línea auxiliar de cota cortando una línea de cota, eso hay que intentar evitarlo, siempre. En este caso, en esta pieza, pues parece ser que no es posible evitarlo. Si hubiese sido posible, por ejemplo, si hubiese acotado el 12, lo hubiese acotado por aquí, y el 26 lo hubiese sacado aquí. En ese caso sí que podríamos habernos ahorrado un cruce, ¿no? Hay que intentar, en la medida de lo posible también, no cruzar las líneas. Por eso, fijaros que aquí, cuando está acotando todas esas distancias, va siempre de dentro hacia afuera, de la más pequeña a la más grande, para que no se corten las líneas. Además, otra cosa interesante aquí. Fijaros que los taladros, en este sentido, da la referencia a todo referido al mismo plano, a la arista de abajo de la pieza, todas las medidas. Eso puede ser porque sea interesante que así sea en el proceso de mecanizado. Si me interesa o es importante la distancia del círculo aquí, voy a acotar siempre hacia esa línea. Si lo importante, imaginaos que aquí va a encajar una pieza encima, que tiene 3 ejes que entran en esos taladros. Pues a lo mejor lo interesante sería la distancia que hay entre ellos. Más interesante que la distancia al borde de la pieza. Porque la tolerancia, si yo me voy en uno de los taladros la distancia respecto a otro, puede que la pieza luego no me encaje. Bien. Entonces, eso también se tiene en cuenta. Bueno, los que hayáis hecho electromecánica o mecanizado, esto me imagino que lo sepáis todo bastante bien. Otro caso particular de acotación. Cuando hay piezas muy largas que dimensionalmente pues no me interesa representarlas a escala real, las piezas se pueden partir. La manera de partir es con una línea a mano alzada, una línea quebrada, en grosor fino. Esa línea quebrada va más fino que la arista. Serían el mismo grosor que las líneas de cota y auxiliares de cota. Y lo que se hace es interrumpir la pieza, pero la cota se sigue acotando de manera continua. La cota no se interrumpe, iría con la medida real. Esto es muy típico de ejes o piezas que longitudinalmente tengan una dimensión mucho más grande que las demás. ¿Vale? Para poder representar a una escala donde el resto de elementos se puedan ver bien, pues sacrifico esa dimensión en cuanto a la escala y me centro en el resto. Para que se quede bien claro en el plano, pues lo interrumpo, ¿no? Para poner de manifiesto que ahí falta algo. ¿El qué? Sí, imagínate un eje, por ejemplo. Tú tienes esta dimensión y luego tienes otras dimensiones que son así, que son 10 veces más pequeño o 20 veces más pequeño. Si yo lo represento todo a la misma escala, me va a quedar, la mayor parte del plano va a ser esa longitud que es muy grande y luego el otro va a quedar en un tamaño súper pequeño. Para poder ver los detalles, que a lo mejor son más interesantes que el eje, que es una pieza uniforme, de manera más adecuada, lo que hago es sacrificar esa dimensión. Y la escala la hago en función pues, de los otros componentes, de la otra parte de la pieza. Bueno, aquí tenéis ejemplo de acotación de un diámetro.
Esto, por ejemplo, se hace así cuando yo no puedo hacerlo aquí en medio, que sería... Esto también se podría acotar aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando esos taladros son muy pequeños, pues puede ser más conveniente sacar la cota fuera. Eso ya depende de las dimensiones a las cuales estoy dibujando. Las cotas se suelen hacer paralelas siempre al borde de la pieza. El ejemplo es esta figura 16 que tenéis aquí. Hay una zona que voy a intentar evitar en la cotación, que es esta zona de aquí. Esta zona de aquí entre 90 y 120 y la que está en la circunferencia delante se suelen evitar. ¿Vale? Por el tema de que no voy a tener claro en qué sentido voy a tener que poner los números. ¿Vale? Esas de ahí se suelen evitar. Concretamente aquí, de estas, intentaríamos evitar esta y esta. ¿Vale? Esas dos se intentan evitar. Bueno, para acotar ángulos de manera continua, una opción que tenemos también en la norma es esta de aquí, interrumpiendo con la cantidad del ángulo lo que es la línea de cota, es una excepción. Tengo una serie de letras